Cuando todavía estaba yo con vosotros, os decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora voy a enviaros lo que ha prometido mi Padre, pero quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Tanto el texto del libro de los Hechos 1 del 1 al 11 que leyó Fernando, como ahora el pasaje que acabo de leer en el Evangelio de Lucas, nos van a servir para hacernos una panorámica de la ascensión del Señor. Ambos textos son de tradición lucana. En el versículo 44 de este capítulo 24 de Lucas, Jesús hace un cierre, un broche para su despedida. Y hace una cosa que no es nueva. Vuelve a explicar que lo que ha ocurrido con él, su ministerio, su vida dada hasta la muerte y luego su resurrección, todo eso es el colofón a lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Esto no se trata de una especie de cumplimiento como lo entendemos los occidentales, conforme a la manera de entender las cosas que tenemos nosotros, sino que es desde una visión de conjunto, por así decirlo, de la revelación de Dios y desde una mentalidad judía que se llama derásica, de una técnica que se llama derash. Y permitía todo esto, pues, entenderse como el colofón a lo que Dios hace o ha hecho en la historia, y realmente es así. Los autores del Nuevo Testamento, tanto los que son judíos como los que son gentiles convertidos, siguen esa línea de mentalidad derásica, que era lo normal en el culto sinagogal y en la escuela midrástica. Y eso es algo que se nota muchísimo, pero muchísimo, en el Evangelio de Lucas. Y eso que Lucas era un gentil converso, no era judío. Hay un estilo a la hora de contar las cosas, un estilo pedagógico de enseñanza para aclarar las cosas. Pero resulta que aquí somos de España y otros hermanos pues son de Venezuela, otros son de Chile, tenemos australianos españoles y no siempre estamos acostumbrados del todo a entender las cosas de modo semita, ¿no? Como hacían los judíos de aquel tiempo, de aquellos siglos. Pero sí sabemos que el Nuevo Testamento y Jesús mismo tienen una enseñanza, una forma interpretativa del Antiguo Testamento que sirve de telón de fondo para entender luego las expectativas que Jesús cumple. Eso yo creo que está claro para todos nosotros. Y ahora con la explicación de Jesús, que digo que no es nueva, porque ya la enseñanza se la había dado anteriormente y aparece relatada en los evangelios varias veces, solo que no la entendían, pero ahora con Jesús resucitado sí la pueden entender, pues vemos que en el versículo 5 los discípulos asumen esta comprensión ya de cumplimiento. Dice el texto, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, porque, angelitos míos, antes no se habían enterado de él, de nada, de todo lo que le había explicado a lo largo de estos años. Ahora ya sí.
Ahora es Jesús resucitado quien puede darles esa capacidad para entender lo que antes no comprendían. Ahora, como dice el versículo 46, entienden que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Mucha gente se pregunta, y yo me he preguntado muchas veces también, esto de que las Escrituras digan que tenía que resucitar al tercer día, ¿dónde viene? Porque no está tan claro. Pues con esa mentalidad verásica judía que digo, tenemos una resonancia en el capítulo 53 de Isaías, en los versículos del 1 al 12, pero especialmente en Oseas, en el capítulo 6, en el versículo 2, aunque realmente es una referencia a la resurrección que nos ha dado a todos en ese tercer día. Yo creo que una cosa la más de importante es que, así como los discípulos necesitaron aquí a Jesús resucitado para entender el fondo de las Sagradas Escrituras, nosotros seguimos necesitando del Espíritu Santo para un discernimiento de las Escrituras y no enredarnos con cosas que no son. Sabemos que con las Escrituras, con la Biblia, se pueden justificar muchas cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y sabemos que con las Escrituras se forman sectas de tipo destructivo, de las que hacen daño a las personas. Y se dicen cosas que son hirientes. Y se toman actitudes que no son nada sanas. Por tanto, un ruego importante es que el Espíritu Santo, que es junto con el Padre uno, ¿no? Y con Jesús, pues nos siga ayudando en esa comprensión de la revelación. Nos hace falta. Necesitamos del Espíritu del Señor para tener un discernimiento global de su mensaje en lugar de caer en reduccionismo, en literalismo y lecturas fundamentalistas faltas de gracia y alejadas de Jesús, quien tiene que ser nuestra clave interpretativa para conocer a Dios, porque Jesús es quien definitivamente nos da a conocer a Dios. Perdonadme que desgrane tanto en el texto, pero el relato sigue, y el versículo 47, ahí encontramos una cosa que te afecta a ti tanto como a mí. Nos habla de la necesidad de que se predique en nombre de Jesús el Evangelio a todas las naciones. Y esto es lo típico que se predica en muchas iglesias evangélicas, ¿no? La gran comisión. Y dar testimonio de Jesús al mundo. Excelente. Pero creo que tenemos que verlo con una panorámica más amplia. Porque por fin, este anuncio a todas las naciones es cumplimiento de algo que ya estaba como apagado, que estaba como olvidado, que no se estaba llevando a cabo. El judaísmo se había encerrado en sí mismo, con su orgullo religioso. Ellos eran los hijos de Abraham, los hijos del pacto y de las promesas, pero se la estaban comiendo ellos con papas. No tenía que ser así, no debía ser así. Había un propósito que tenemos en Isaías 49, un objetivo que era la restauración del remanente de Israel y otro aún mayor, que era ser luz de las naciones para ser salvación hasta lo postrero de la tierra. Y esto de Isaías no sale de la nada. Son las expectativas que ya están provistas en Génesis 12, versículo 3, o Génesis 22, versículo 18. La promesa es que fuesen benditas todas las familias de la tierra. Un tesoro tan importante no podía quedarse estancado. Al fin tiene cumplimiento en Jesús el que nos trae el nuevo pacto. Esto no es poco importante. Esto está en la base de esta encomendación que Jesús hizo a los discípulos en la ascensión.
Pero también es lo que nos pide a nosotros hoy. Lo mismo. Ya saben, nos toca ser proclamadores del Evangelio de la gracia, de la libertad, del perdón y del cambio de vida, que es la metanoia, la transformación, que a veces se traduce como arrepentimiento en muchos textos bíblicos. El problema de traducir metanoia por arrepentimiento es que luego los predicadores usan ese sentido cotidiano de la palabra arrepentimiento, ¿no? Que creo que es un poco heredado, etimológicamente o yo que sé, o semánticamente, heredado de lo que se entendía del arrepentimiento en la Edad Media, ¿no? Como en ese sentimiento fustigador de culpa, cuando el énfasis tiene que recaer en la gracia de Dios, que te brinda un cambio de vida a una vida nueva en Cristo. Perdona que me enrolle más que una persiana, y eso que la predicación va a ser cortita, pero estas cosas son importantes para nuestra vida de fe gozosa, nuestra vida de fe gozosa y confiada en el Señor. Todo lo que hablamos de anunciar el Evangelio está relacionado con lo que Jesús les dice luego. Vosotros sois testigos de estas cosas, porque aquellos discípulos fueron testigos oculares y directos de todo aquello. Y un testigo tiene una función, la de testificar, ¿no? La de dar testimonio de lo presenciado. Es un testigo. Nosotros no somos testigos del ministerio de Jesús, porque no estuvimos allí en el siglo I, ni de su muerte ni de su resurrección. Pero sí somos testigos de que está vivo, sí que somos testigos de una vida con Jesús. Y de eso tenemos que testificar. En el otro texto de la ascensión, en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, dice que va a ser el Espíritu Santo quien va a dar la capacitación para cumplir la misión de ser testigo hasta lo último de la tierra. Y aquí en Lucas también, en el versículo 49, dice Jesús que enviará la promesa del Padre sobre ellos para ser investidos de poder desde lo alto. ¿Poder para qué? ¿Para ir por ahí alardeando de ser superhéroes? ¿Fueron los discípulos superhéroes? ¿En la iglesia actualmente somos nosotros superhéroes y superheroínas? ¿No? Poder para ser testigos. El Espíritu Santo es quien nos capacita para la misión. Los textos de la ascensión no son para quedarnos mirando el cielo, son para motivarnos a la misión en el Espíritu, a ser testigos. ¿Os acordáis de la entrada triunfal al mar que lo vimos hace poco, ¿no? En Domingo de Ramos. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Se hacía, decía el texto, desde Betania. Pues ahora su ascensión, como si fuese también, en vez de una entrada triunfal, una despedida triunfal, se va a hacer desde el mismo lugar. Jesús alza sus manos y les bendice, mientras marcha a la realidad de Dios. Como vosotros sabéis, tanto el texto de Lucas como el de Hechos lo presenta como una ascensión al cielo, al estilo de Enoc, al estilo de Elías, de Baruch. Pero cuando hablamos de cielo, pues lógicamente no nos estamos refiriendo al cielo de nuestra atmósfera, ¿no? Con los pajarillos y las nubes, ¿no? No va ningún avión por ahí y ve a Jesús, ¿no? Ni tampoco estamos hablando del espacio exterior, con los planetas, las estrellas y las galaxias. Estamos hablando de la presencia de Dios que está más allá de las realidades de existencia que conocemos. A eso nosotros le llamamos cielo, porque escapa de nuestro entendimiento. Incluso el texto de Hechos, en el versículo 9, dice que a Jesús le recibe una nube en la que desaparece. Y ya hemos mencionado muchas veces, porque yo soy muy pesado, por ejemplo en el texto de la transfiguración,
cómo los autores bíblicos recurren a la imagen de la nube para, por un lado, indicar la presencia de Dios que está ahí, y al mismo tiempo para señalar que está ahí, pero que está lejano, que está nubloso, que hay niebla, que no se ve, que está más allá de todo, que es trascendente y oculto, que jamás podríamos ver al Padre con nuestros ojos ni entenderlo con nuestra mente. Está lejos, pero se hace cercano. Y bueno, hay muchas cosas de las que podría seguir hablando de estos dos pasajes de hoy, pero me voy a quedar en la nube. Me voy a quedar en la nube, pero no para que nos quedemos en las nubes, ¿no? En el texto de Hechos, cuando Jesús asciende y desaparece en la nube, aparecen dos varones con vestiduras blancas. Si son ángeles, como en la tumba de Jesús, o si son Moisés y Elías, como en la transfiguración, a la que me refería antes, eso es una cosa que nos da igual. Pero ellos dicen: oye, Galileos, ¿por qué os quedáis mirando al cielo? Este Jesús vendrá así como lo habéis visto ir. Es decir, tener esperanza, que la cosa no queda ahí, ¿no? Y especialmente, como que los discípulos tienen que recordar o implicarse que se le acaba de dar, que Jesús antes de irse le acaba de dar una misión. Que Jesús les ha prometido el envío del Espíritu Santo, que será capacitador para esa misión. Que no se queden apamplados mirando al cielo. Hay formas de religiosidad o de espiritualidad cristiana que es mirando mucho al cielo, pero implicándose poco con lo real, con la misión. Entonces, estas palabras de estos dos varones de vestiduras blancas deberíamos de aplicárnoslas hoy. No nos quedemos apamplados, en trance, en éxtasis, mirando al cielo. Puede tener su momento el mirar un poquito al cielo y el contemplar la contemplación o lo místico y tal, entonces, tiene su lugar, pero no te quedes ahí, que luego te toca echarte a andar, ¿no? No sé qué tan despierto estás en tu relación con el Espíritu. No sé si lo tienes dormido del aburrimiento, o a lo mejor no. Pero como recordaremos en Pentecostés, que ese Espíritu está en ti, porque está en ti, para orientarte, para consolarte y, como estamos diciendo hoy, para capacitarte para lo que estás llamado o llamada a hacer. No os quedéis mirando al cielo, id a anunciar el Evangelio a todas las naciones, empezando por aquí, por Málaga. Que Dios bendiga.